Hola, ¿qué tal mi gente? Esto se prendió. Así de sencillo, Petro creo que se cansó, se mamó de Vicky Dávila y de sus mentiras y de ñapa se quiere llevar por delante al señor Duque, que tanto daño le ha hecho a este país y que solamente, lo decía yo en videos anteriores, si tuviera un poquito de vergüenza, no saliera jamás. Se metería yo no sé dónde, se iría para una isla donde nadie lo viera, porque este señor le ha hecho demasiado daño a nuestro país. El presidente Petro salió con lo siguiente y dijo: con esto creó la hecatombe, ya lo verán. El Face News que lanzó Duque y Vicky sobre llamar a la inversión estratégica como el gobierno dirigiría la reactivación económica como una expropiación del ahorro, es un delito y se llama pánico económico. Aquí les quiero dejar este video donde justamente hablaba de ese tema y le pedía al presidente que tomara cartas en el asunto. Acá les dejo el video. Lo que han hecho con sus mentiras es acercar la banca a una salida masiva de ahorradores. Eso es el pánico o caos económico. Que todo el mundo comience a retirar sus ahorros de los bancos, sus cuentas de ahorro, su dinero de los bancos, y entren en una crisis enorme. Eso es lo que busca Vicky. No creo que lo haya hecho por ignorancia o irresponsabilidad. El ahorro privado, este gobierno jamás lo va a expropiar, como demostramos con la reforma pensional. Pero según Vicky, ellos se robaron y expropiaron las pensiones. La mentira de Duque y Vicky, qué paradoja de la extrema derecha, puede quebrar hasta los dueños de la revista Semana. Ahí en ese video, lo invito a que lo vean, también decíamos y hacíamos la misma reflexión. No sé si el presidente vio mi video, pero esa reflexión justamente era la que hacíamos. Eso no se queda así, mi gente, porque Vicky, como siempre, sale y responde y le dice al presidente: usted es el presidente. Como dice el videito por allá, se hizo la víctima. Usted es el presidente. No le queda bien amenazar a una periodista. Ahora sí es periodista Vicky. De resto es politiquera. Al estilo del dictador Maduro. Enseguida asociando al señor Petro, que es un caballero, con el señor Nicolás Maduro. Yo no cometo delitos. Wow. La chica Vicky de Géneco no comete delitos. Difícil de creer. Nunca los he cometido ni los cometeré. Usted sí los ha cometido y se los perdonó el Estado. Golpe bajo. Espero que no quiera meterme a la cárcel, ya que ahora tiene a su fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo. Ataque ahora a la fiscal Luz Adriana Camargo, que también sería una injuria. ¿Cómo ella determina que es una fiscal de bolsillo? ¿Cómo demuestra ella eso? ¿Qué significa que sea de bolsillo? ¿Que está incumpliendo con su deber de imparcialidad? Eso también es otro delito. Es decir, esto es una calumnia. No me asusta. Creo en Dios. Ahora sí cree en Dios y se mete con Dios. Típico de todo criminal. He escuchado muchos discursos de gente mala, de gente dañina, que terminan con un discurso de Dios. Bueno, justamente lo aplica, esa estrategia la aplica Vicky acá. Creo en Dios y Él me defiende de usted y de todos los que me quieren hacer daño. Usted no es más poderoso que Dios. No se deje llevar de la ira que queda en evidencia, presidente. Esta señora está enferma. Yo digo que esta señora en su casa, cuando se acuesta, cuando cierra los ojos, lo que ve es a Petro. Así de sencillo. Y es una estrategia muy bien marcada, este cuento de la religiosidad, de meter a Dios en el medio de las conversaciones y de las cosas, como para hacerse aún más la víctima. Pues eso no quedó ahí. Vicky se volvió totalmente loca, se salió de control, y eso. Vamos a entrar al perfil de ella ahora en estos momentos. Aquí lleva una publicación, 2 publicaciones sobre el post que hizo el presidente. 3, 4, 5, 6, 7 publicaciones en menos de 2 horas lleva Vicky para volver esto una tendencia donde el presidente aparentemente la está atacando. Ella hizo videíto. Vamos a escuchar qué es lo que dice el video de ella. Partes de ese video, que no me interesa poner todo el video porque lo que dice ahí es una sarta de mentiras. Hola, el presidente me amenazó. Dijo que incurrí en el delito de pánico económico que da cárcel, porque di mi opinión sobre las inversiones forzosas que él mismo anunció. No dio su opinión, ojo, y aquí traigo las evidencias.
Voy a adelantar un poquito por acá. Aquí traigo las evidencias de que ella no dio ninguna opinión. Ella afirmó. Aquí está. Ella hizo un sondeo. ¿Qué es un sondeo? Pues una especie de dato estadístico que ella tiró, donde votaron 16.556 personas. Más que las encuestas de IBAMER. Colombianos prefieren ahorro social, entre comillas, es decir, tomando expresiones que no son de ella, y que el gobierno Petro maneje sus ahorros o que usted mismo decida qué hacer con su dinero. Esa fue el sondeo, la pregunta estadística de la señora Vicky Dávila. ¿Usted cree que esto es una opinión o esto es una afirmación? Fueron 16,000 votos. El 73.2%, si a mí me preguntan eso, yo digo lo mismo. No, yo quiero manejar mi dinero, ¿cómo así que ahorro social? Es que eso ni siquiera va por ahí, ya lo hemos demostrado en los anteriores videos, ¿cierto? Daniel Monroy le dice, por favor, no sea ignorante, dale like a esto. Bueno, ella nuevamente retoma este sondeo que hace y dice, sondeo de X y conclusión. Los colombianos, mayoritariamente quieren seguir manejando su dinero como consideren. No quieren que el gobierno Petro les maneje su plata, ni que les diga cómo hacerlo. No quieren corralito, ni expropiación de sus ahorros, lo dice entre comillas. Quieren libertad y reclaman el derecho a manejar su plata bajo su criterio, su derecho. Si esto es una opinión, señora Vicky Dávila, sobre un plan donde las personas jamás se van a enterar de que sus dineros están siendo utilizados, porque eso lo hace el banco internamente, de banco a gobierno, y las personas no se enteran de esto. Por eso, Vicky Dávila, como usted dice por acá, eso lo tiene que hacer el banco con puerta cerrada, porque ellos también deben tener unos beneficios. Y esto además lo debe aprobar el Congreso de la República. Vamos a seguir escuchando a Vicky y a terminar de desmentirla. Privilegian a algunos a costa de la mayoría. Lo mismo ocurre con su idea de inversiones forzosas en los bancos. Eso que lo tiene tan molesto. Algunos tendrán acceso a mejores tasas de crédito, claro, mientras la gran mayoría de ahorradores, empresas y consumidores terminarán subsidiándolos por cuenta de tasas de interés más elevadas para ellos si son prestatarios y con menores tasas de remuneración si son ahorradores. Claro, Vicky, de eso se trata. Ya en Colombia existe ese tipo de actividad. Acá le dejo otro video también donde hablamos de eso, sí. Ya existe eso para la agricultura. Lo que el presidente quiere, señora Vicky, es expandirlo a la agroindustria y también al turismo y a las energías renovables. Así de sencillo, es decir, entregarles subsidios económicos, no como los de agroingresos, seguro que eso sí se quedó calladita la señora Vicky, sino como entregárselo y que llegue directamente a las personas, a la gente del común, al campesino, al pequeño y mediano empresario que ustedes, Vicky, abandonaron y recibieron millones y millones de dinero, casi el 97% de los recursos en pandemia, mientras se quebraban 500,000 de empresas. Gustavo Bolívar lo dice muy lindo por acá, tocando el tema del señor Duque, y aquí con este decreto que fue el de 2020, cuando Duque lo firma, Vicky no ha mencionado ni ha dicho nada. Para Vicky, según sus versiones y lo que acabamos de escuchar, el presidente Petro se inventó este término y en Colombia ya está aplicado hace mucho. Dice el señor Gustavo Bolívar, la ignorancia de Duque en materia económica demuestra la incapacidad que tenía para ser presidente. Yo siempre recuerdo, ¿lo recuerda usted? Esa vez que estaban, creo que en Miami, Estados Unidos, en una parte de Estados Unidos, en una universidad, y el presidente dijo que un bulto de aguacatejas iba a duplicar o a reemplazar el precio, a duplicar creo que fue, de un barril de petróleo. Y no había pasado siquiera 2 años cuando ya eso estaba sucediendo. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Duque y de su comité de aplauso? Burlarse del presidente. Así como lo está haciendo ahora, creando un pánico económico. Y dice entonces, la ignorancia de Duque en materia económica demuestra la incapacidad que tenía para ser presidente y por qué entregó al país al borde de la quiebra, endeudado y sin grado de inversión por alto déficit fiscal. Debería ser denunciado por pánico económico. El mismo decreto de inversión forzosa, Uribe también lo hizo y nunca la prensa les hizo el coro que les está haciendo a Petro para que la gente saquen sus ahorros de los bancos. Es perversa la desinformación contra el presidente.
deberían disimular un poco, irresponsables. Y acá el senador Wilson pues coloca el decreto que el mismo Duque firmó sobre hacer lo que Petro está pidiendo, una inversión forzosa. Señor Iván Duque, es usted un descarado sin escrúpulo. Critica al presidente Petro por el proyecto de inversión forzosa cuando usted lo hizo mediante decreto, imagínense, lo hizo por encima del Congreso y todo el mundo aprovechándose de la pandemia. En 2020 y su partido tramitó un proyecto igual. Le dejo la evidencia para que no lo niegue. Y ahí está el decreto fue el 562 de 2020, por el cual se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública en el marco del estado de emergencia económica, social. Y este señor Duque utilizó la pandemia para hacerse multimillonario. Él, su mamá, su familia, sus amigos y personajes como Vicky, porque la cuenta bancaria de revistas y de canales que lo apoyaban y que le hacían lobby es enorme. Y un día de esto vamos a hablar específicamente de cuánto dejaron de ganar. Casi el 97% de los recursos que se le entregaban a los canales del sistema, los tradicionales, y por eso es el ardor y el dolor que tienen de Gustavo Petro. Bueno, en otro tema que debe preocuparnos y llamarnos la atención a todos, se viene por ahí en Colombia, se ha detectado un tipo de viruela símica que hoy afecta a África. Ojo con esto que este tema viene desde 2022. Los primeros análisis de genoma del mPOS, así se llama mPOS, colombiano durante el brote de 2022 permitieron confirmar la estrecha relación con el clado 2 de África, que está asociado a menores complicaciones y una menor letalidad. En Colombia no se ha identificado el clado 1, que hoy afecta a la República Democrática del Congo. Esto está pasando en África, por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró en las últimas horas una emergencia de salud pública internacional por el brote de viruela símica que se está viviendo en África. Eso está concentrado en África, a diferencia de la pandemia del COVID, pues aquel era por contacto y también por conexión con las personas, también porque se quedaba en las partes, en una barra, en parte física, ¿cierto? Esta pandemia, este virus, el mPOS, que es el de la viruela, solamente es por contacto. Y en África, es el tema, ha aumentado sobre todo por el contacto sexual. Las personas que tienen, la mayoría de personas que mueren de esto es porque ya tienen una enfermedad de base como el VIH. Entonces por eso es tan alarmante, porque en África los niveles de personas enfermas con VIH son alarmantes también. Una emergencia de salud pública internacional constituye el máximo nivel de alarma según el derecho sanitario internacional. Ello implica que se deben tomar medidas coordinadas y urgentes a nivel global para prevenir la propagación de la enfermedad o amenaza, garantizar la seguridad sanitaria de los países afectados y proteger la salud pública a nivel mundial. Los Estados miembros de la OMS, entre los que está Colombia, están llamados a cooperar, compartir información y a implementar acciones de prevención. El gobierno sí lo está haciendo en ese momento en cabeza de la ministra Corcho. Ya se está hablando de eso. Por ejemplo, dice la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha hecho la gestión de 100.000 dosis para la América Latina, de las cuales a Colombia le corresponden 5.600 dosis. Esas dosis están ahí, esta de 2022, esto bajó. ¿Cuál es el problema con estas dosis? Y antes de hablarle el problema, les quiero mostrar cómo fue que Vicky tocó el tema de este brote de viruela. Mientras la OMS declara emergencia de salud mundial por viruela del mono, en Colombia el gobierno Petro no ha comprado las vacunas. Y usted entra ahí a la lectura y no habla absolutamente nada de vacunas. ¿Por qué? Porque quien fabrica esta vacuna es una única empresa. Y por eso conseguir la vacuna de esto es súper, hiper, megamente complicado y muy costosa. Por eso las organizaciones como tal, por regiones, se han organizado para comprar paquetes de estas vacunas e implementarlas. La vacuna es 100% efectiva en personas que están sanas, que no tienen enfermedad de base, y tiene
un 80% de efectividad de que no vayas a ser hospitalizado. Entonces la vacuna sí es muy efectiva. Esperemos que esto, ojo, a diferencia del COVID, que era muy fácil expandirse, todo lo vivimos, esta enfermedad, esta viruela, no es de tan alto contagio masivo. Por lo tanto, que llegue a ser una pandemia es muy complicado. Solamente se vuelve una emergencia internacional que hay que abrir el ojo, que hay que implementar muchas cosas. La mayoría, sobre todo de latinos, en Colombia el 100% de los que van 200 y pico personas, el 100% de los que se han contagiado son hombres. El presidente Petro hace la siguiente advertencia, dice: sin que nos hayan dejado implementar plenamente el sistema preventivo de salud, ya estamos en emergencia mundial por la posibilidad de una nueva pandemia, como es propio en tiempos de crisis climática sin resolver. El Ministerio de Salud alistará todas las medidas pertinentes. Espero la unidad, el Estado y la sociedad para implementar las medidas que se tomen sin que se pierda un solo peso del dinero que se necesita si la situación se agrava. De los alcaldes y gobernadores espero la colaboración en organizar los equipos de salud territorial y el arreglo conjunto de todos los puestos de salud en el país. Excelente, porque esto va a impulsar en este gobierno, no en el anterior, que se perdieron miles de millones de pesos, ¿cierto? Puede ser un impulso también para organizar la salud por decreto, como toca, porque ustedes saben toda esta problemática. Acá les voy a dejar otro video, toda esta problemática que se ha descubierto con la salud, que se la han robado íntegramente. Bueno, y por acá con Ecopetrol pasa lo siguiente. Vicky nuevamente ataca a Vicky. Dice: a la iguana de Ecopetrol, que es la gallina de los huevos de oro, la están llevando al matadero. Vamos con el siguiente titular. Urgente, estos son los resultados de Ecopetrol del segundo semestre de 2024. Así fue la caída en ingresos. Vamos a ver la realidad. Acá vamos a tomarnos un tiempo para ver apartes de la rueda de prensa que Ecopetrol y su presidente llevaron a cabo para dar y mostrar los resultados de esta empresa. Les anticipo, hubo pérdidas, pero aquí nos explican el por qué. Yo también les voy a explicar el por qué. Los tres aspectos relevantes del desempeño operativo: de la producción de crudo y gas equivalente. Tuvimos un pico importantísimo en el mes de julio de 767,000 barriles, pero en promedio estamos cerrando el segundo trimestre del 2024 en 758,000 barriles. Bueno, yo voy a explicar más rápidamente porque creo que hablo más rápido que el señor presidente de Ecopetrol. Bueno, acá tenemos la cantidad, la producción, acá tenemos el transporte y acá la refinación de ese petróleo. Acá, en primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, se sacó la cantidad o la producción de petróleo y gas. Fue una vaina que jamás en la vida en Colombia se había visto. Un récord. Y para el segundo semestre se volvió a romper ese récord. 758 barriles de crudo. El transporte también fue récord. Fueron 1.135. Y para el segundo trimestre fueron 1.152. Bajó un poquito el transporte. Y la refinación, carga semestral, para el primer trimestre fue de 426 barriles y para el segundo 424, solamente se bajó en 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el desempeño de la empresa es un desempeño que jamás en la historia de Ecopetrol había sucedido. Profe, pero ¿por qué hay pérdidas entonces? Ya lo vamos a ver. Vamos por acá. Pasamos a la parte crítica, si son los números de los resultados económicos. Digo crítica porque como el referente seguirá siendo el año extraordinario del 2022. Y entonces alguien me preguntaba: ¿qué hay que hacer para que volvamos a tener esos números del 2022? La respuesta es simple: que tengamos barril de crudo a $100 y que tengamos tasa de cambio a 4.800 pesos. Barril de crudo a $100 y tasa de cambio a 4.800 pesos. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo el dólar a 4.800? Pues Ecopetrol es una empresa internacional que maneja el dólar. Entonces, a tasa de cambio le iba muy bien cuando el dólar estaba disparado. Por eso, tomar como referencia 2022 para ver avances o disminuciones es bastante descabellado. Igual, también el barril en su momento estuvo en $100, estuvo por encima de los $100. Eso también, el barril no ha vuelto a subir, se mantiene en precios bastante bajos.
¿Qué sucede entonces? Como Ecopetrol es una empresa internacional que gana en dólares y en Colombia hoy el dólar ha bajado sobre los 4.000 pesos, sobre los 3.900, eso quiere decir que aunque haya mucha producción, las ganancias se van a ver reducidas. Y no solamente por eso, hay otros factores externos también. La tasa representativa del mercado tiene el 95% de eso y efectos sobre la distribución de también el transporte y demás también tiene unos costos excedentes que disminuyen las ganancias. ¿Qué sería de la historia de los números de las cifras económicas de Ecopetrol si tuviéramos estas condiciones de ese año extraordinariamente maravilloso? Pueden seguir observando en la gráfica en naranja la producción, ya vimos los números, la referencia del precio Brent. Y el impacto en utilidades aproximadamente fue del 3.3 billones. Eso fue lo que dejó de recibir Ecopetrol. Repito, la producción fue enorme, histórica, récord, pero como no habían garantías, el dólar sigue bajando, el petróleo, el barril sigue también bajando su precio, entonces por más producción que haya, no hay dividendos parecidos a 2022, que fue un año excelente. Pesos colombianos por barril, allá esos numeritos están en pesos colombianos por barril. Obviamente en el 2022 un barril de crudo valía 410.579 pesos, hoy vale 327.320 pesos y esa diferencia marca un número diferente. Esta es la diferencia, 2022, no se ve mucho, pero aquí se lo estoy señalando, y este es 2024, ¿cierto? Aquí está 2024 por donde vamos, segundo trimestre. Allá costaba 410, acá cuesta 327. Esa diferencia marca muchísimo por cantidades. Tanto así que llegó a 3.3 billones. Importante en los resultados económicos. Con afectación en los ingresos, con afectación en el EBITDA, con afectación en la utilidad. Este ejercicio de la derecha que ustedes pueden ver ahí es prácticamente un ejercicio como de normalización. Bueno, y con el referente que quiero tocar este tema para finalizar, a la exploración. Siguen diciendo muchos que en Ecopetrol la actividad exploratoria está detenida. Aquí hay una muestra que no es así. Tenemos la aspiración este año de perforar 10 pozos. Llevamos 4, nos faltan 6. La expectativa de inversión es de unos 600 millones de dólares, algo cercano a 2.4 billones de pesos. Vamos en 195 millones de dólares al corte del primer semestre de junio, un 40% del plan de inversión. Ya ustedes oyeron recientemente el anuncio que hicimos de la muy buen resultado de la exploración del pozo del Limitador Uchuva 2. Estamos muy expectantes de darle grandes noticias al país en finales de octubre, comienzos de noviembre, cuando se llegue a la fase final de perforación de este pozo. Esto es resultado de un trabajo. Ustedes se hubiesen imaginado en un gobierno, si hubiese continuado un gobierno, por ejemplo, como Fico, que hoy está vendiendo a UNE, le está regalando, y lo abuchearon y lo gritaron por ahí, como un pillo, como un ladrón que es. Ustedes se hubiesen imaginado el país en manos de ese señor, donde el presidente y toda la junta fueran por la platica para terminar de joder a Ecopetrol como ya lo han hecho históricamente. El país en 4 años estuviéramos nosotros peor que Haití. Así de sencillo, creo que tomamos una excelente decisión como país. Listo, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.